Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Este vídeo que voy a hacer a continuación lo han votado mis mecenas en el Patreon y trata de hacer una cinturilla pero adaptada al cuerpo. Hasta ahora habíamos trabajado en el canal la cinturilla normal, es decir, la cinturilla que es recta, pero sucede que hay veces que nosotros queremos hacer cinturillas muy anchas, entonces si nosotros utilizamos el método del rectángulo, que es lo que normalmente suele hacerse, no suele quedar mal la prenda, porque debería adaptarse a nuestra figura. Nosotros tenemos esta forma, entonces si ponemos un rectángulo en esta parte de aquí, es bastante obvio que no nos va a quedar del todo bien. Entonces es lo que voy a trabajar en este vídeo. Cinturillas un poquito más adaptadas al cuerpo para cuando vayamos a hacer cinturillas anchas o muy anchas, en plan 7, 8, 10 centímetros, que en ese caso necesitarán un poquito más de adaptación y son un poquito más complicadas de poner, pero nada, muy poquito. Esta cinturilla que tenemos aquí es, por ejemplo, una cinturilla de 3 centímetros, pero cuando queremos hacer una cinturilla más ancha necesitamos que se adapte a nuestro cuerpo. En este caso vamos a necesitar hacer un patrón, no podemos trabajar directamente sobre la tela, en este caso es simplemente un rectángulo doblado y ya está. En el caso de las cinturillas que se adapten a nuestro cuerpo tienen que tener un poquito de formita, por lo cual hay que hacer un patrón, pero el patrón es muy sencillo de hacer. Os voy a enseñar dos maneras de hacerlo, una muy sencillita y otra un poquito más complicada, porque dependiendo de lo que vayáis a hacer necesitaréis hacer un sistema o hacer otro. En el caso de que la cinturilla vaya a ser de 4 o 5 centímetros, lo que yo recomiendo hacer es una cosa muy sencilla. Imaginaos que esta es vuestra cinturilla, le haría unos cuantos cortes a lo largo de la cinturilla. Y básicamente lo que haría yo sería ir recogiendo un poquito, estos son como medio centímetro, para darle un poquito de forma. ¿Veis lo que he hecho? Esto se me está curvando, esto sería a lo largo de toda la cinturilla, una única tira larga que hiciera más o menos esta formita. Hay que ver que no hay que pasarse dándole forma, yo que sé, pues a lo mejor a lo largo de toda la cinturilla haría unos 6 cortes aproximadamente, 6, 7, podéis ir probando. Y simplemente sería conseguir que tenga un poquito de curvita. Esto lo recomiendo para cuando la cinturilla es ancha pero no para tanto. Y bueno, os sucederá también una cosa, que si sois bastante rectitas, es decir, que la diferencia entre la cintura y la cadera no es mucha, no vais a necesitar prácticamente hacer ningún arreglo de nada de esto. Solamente este tipo de arreglos se necesitan para aquellas personas que tienen mucha diferencia entre la cintura y la cadera, es decir, que tienen mucha forma. Si somos rectos, pues no vamos a necesitar hacerle prácticamente ningún arreglo. Pero bueno, este método, que es el simplificado, es para cuando hacemos una cinturilla pues un poquito más ancha de lo normal y tenemos mucha curva, entonces sí que necesitamos un pelín de arreglo. Y ahora os voy a enseñar a hacer una cinturilla perfectamente adaptada a nuestro cuerpo, y os la voy a enseñar tanto para falda como para pantalón, que lo tengo aquí después. Este sería nuestro cuerpo y este sería nuestro patrón de falda. Nosotros las faldas, en función de lo que nos guste a nosotros o de las modas, pues las podemos llevar a la cintura o un poquito más abajo. Cuando nosotros trabajamos con una falda con una cinturilla estrecha de unos 3 centímetros, pues generalmente medimos dónde quiero que me llegue la falda y después le añadimos a continuación esos 2-3 centímetros, porque no supone mucha subida de la falda. Pero cuando estamos hablando, yo que sé, de una cinturilla de unos 7 o 10 centímetros, no podemos permitirnos eso, porque la cinturilla luego no nos va a quedar donde nosotros queremos. Así que, ¿cómo mediríamos una falda con una cinturilla grande? Imaginaos que quiero una cinturilla de 10 centímetros. Bueno, pues yo me mediría la falda a partir de falda más cinturilla. Es decir, si esta va a ser mi falda, yo mediría desde aquí y me sacaría el patrón completo. Imaginaos que al final quiero que me llegue a la cintura. Bueno, pues sacaría mi patrón de falda y después mediría. Y esto sería mi cinturilla. Es más, en esta parte de aquí yo lo afinaría. La cinturilla nos puede quedar a la altura de la cintura o incluso la podemos hacer más arriba si nos apetece. Imaginaos que yo la cinturilla pues quiero que me llegue aquí, que va a ser esto, que van a ser mis 7-10 centímetros, lo que a mí me dé la gana. Y es prácticamente como hacer un canesú, solo que bueno, las cinturillas como que son un poquito más arriba que los canesús, pero se hacen exactamente de la misma manera. Es decir, tienes que dibujarte el patrón completo y una vez que has dibujado el patrón completo, recortar la parte que corresponde a la cinturilla. Pero esto no lo podemos dejar así que voy a recortar primero el patrón. Esto es mi falda con la cinturilla incorporada.
lo tendría que separar. En el caso de que la pinza aquí me quedara muy pequeñaja, lo que haremos será eliminarla del todo. Nosotros medimos aquí lo que mide nuestra pinza y se lo quitamos en el costado. Esto va a depender de lo arriba que tengamos nuestra cinturilla o de lo ancha que sea. Hay veces que tendremos una pinza de este tamaño, la mantenemos y punto. En el caso de que no, pues lo llevamos a un lado y ya estaría el patrón bien hecho. En este caso de aquí, importante haber dejado esta parte de aquí con el afine que habíamos hecho. Y esta pinza de aquí hay que cerrarla. Así que cogemos la tijera y hacemos así. Así. Esto lo vais a tener que hacer primero con el patrón delantero y luego con el patrón de la espalda para que más o menos tengáis estos trozos. Yo, por ejemplo, esto es una falda que tiene una cremallera en la parte trasera, en la parte central. Este sería la pieza delantera y estas serían las dos piezas de la espalda, porque luego esto lo tendremos que coser entre sí. Pero no voy a adelantar nada porque quiero hacer antes el patrón del pantalón para que veáis cómo se hace. Bueno, pues aquí tengo el patrón del pantalón. Si no sabéis cómo se hace un patrón de pantalón y si no sabéis cómo medirlo, os lo voy a dejar en la descripción, porque parte de los temas que voy a tratar aquí tenéis que tener sabido cómo se hace un pantalón para que entendáis lo que voy a hacer. Y esto viene en función de las medidas. Si vosotros habéis seguido mi sistema, esta parte de aquí, que es la cintura, no está exactamente en la cintura, puesto que si hacemos el pantalón hasta la cintura nos quedan unos tiros muy largos y generalmente los pantalones no suelen ser tan subidos. Entonces, a la hora de medir, yo siempre os digo que midéis el pantalón hasta donde vosotros queréis que os llegue en la parte de la cintura. Bueno, pues en este caso también hay que hacer eso, pero tenéis que contar con la cinturilla. Porque claro, en este caso no estamos tratando de una cinturilla de 3 centímetros en los que, bueno, entre el margen de costura que tienes y tal, si quieres más arriba o más abajo, puedes apañarlo perfectamente. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de una cinturilla de 10 centímetros y no tenemos tanto margen para maniobrar. Luego entonces, cuando vayamos a dibujar el patrón del pantalón, tendremos que haber considerado esos 10 centímetros de la cinturilla dentro del patrón. Exactamente igual que hemos hecho con la falda. ¿Dónde quiero que me llegue? Hasta este punto. Bueno, pues dibujas a partir de ahí y después le vamos a quitar la parte de la cinturilla. En el caso del delantero, vamos a medir por dónde nos llega nuestra cinturilla y lo vamos a recortar. En el caso de los pantalones que llevan tapeta, no os preocupéis de ella, hacerlo también incluyendo la tapeta y bueno, como tiene que tener luego márgenes de costura, no os preocupéis. Si la cinturilla os queda más larga, os vendrá bien porque así tendréis margen de maniobra para meterle margen de costura. Y en la parte de la espalda hacemos lo mismo. Y las vamos a recortar. Es importante escribir qué parte es cada parte. Por ejemplo, esto es la espalda y esto es el delantero. Porque con el resultante nos va a quedar cada uno con una forma diferente. No es como con la falda, que más o menos van a ser iguales y no hay ningún problema. En el caso de los pantalones, este patrón y este son completamente diferentes. Así que hay que tener cuidado con ello. Una vez que lo tengamos, lo recortamos. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la falda. Vamos a tener que cerrar las pinzas en el caso de que las llevara. Si en el delantero no le habéis puesto pinza, no habrá que hacer nada. Si le habéis puesto pinza, pues sí habrá que hacer. Y lo mismo con la espalda. Más o menos así. Esto es un patrón muy pequeñito y me ha quedado con mucha esquina. A tamaño natural, normal de una persona no os va a quedar tan picudo. Pero en el caso de que veáis que hace algún piquito, agarramos la tijera y lo suavizamos. Voy a hacer lo mismo con el delantero. La idea es que, como veréis, al igual que en el ejemplo que os he mostrado antes, se me hace la curva. Y en este caso la curva coincidiría justo a la altura de nuestras pinzas, etc. Por eso es bastante más ajustado este sistema que este de aquí. Pero tendréis también exactamente lo mismo. En el caso de la espalda, aquí es donde estaba mi tiro, lo que podéis hacer es poner esta parte de aquí al lomo y así os sale una tira completa. Y no tendríais 2 tiras para el delantero y 2 tiras para la espalda, sino 2 para el delantero, porque aquí, bueno, en el centro iría una bragueta y en el caso de la espalda sería una tira completa. En el caso de que le hayáis puesto una cremallera a un lado, pues esto también se podría poner a lomo. La parte de la bragueta se pone a lomo, eso sí, se quita esto, porque este trozo de aquí, que es la bragueta, se pone cuando tiene bragueta. Cuando no tiene bragueta, el corte está en este lugar. Pues esto sería a lomo, esto sería a lomo también y tendríamos 2 tiras largas. Y ahora, antes de ponerme a enseñaros cómo se confecciona esto, os voy a hablar de cremalleras, lo que podéis tener
tener, porque en el caso de las cremalleras que son estrechitas, ponemos la cremallera y después ponemos la cinturilla encima y ya está. Pero cuando nosotros hacemos una cinturilla amplia, tenemos que tener pensado si queremos que la cremallera se meta dentro de la cinturilla o no. En el caso de que la cinturilla lleve bragueta, esto lo haremos sobre todo en los pantalones, pero también podemos llegar a hacerlo en una falda, sobre todo si es de tipo vaquero. En ese caso, la cremallera sería una cremallera normal y corriente, e iría a partir de la cinturilla, es decir, esta parte no tendría incorporada la cremallera, simplemente montaría una parte encima de otra y aquí pues podéis poner 3, 4 botones, los que os pida la pieza y como os guste más. En el caso de las faldas, por ejemplo, yo siempre recomendaré que le pongamos una cremallera invisible en la parte trasera porque queda mejor que en los laterales. En ese caso, os recomiendo que utilicéis una cremallera invisible y que la cremallera llegue hasta aquí, es decir, que todo esto sea cremallera y a partir de aquí que está la falda siga siendo la cremallera, es decir, que la incorporemos dentro de la cinturilla. Y en el caso de que ya sea pantalón o ya sea falda y pongamos la cremallera en el costado, yo sí que haría que la cremallera también estuviera incorporada en la cinturilla. Si no sabéis cómo se pone una cremallera invisible o una cremallera con bragueta y lo necesitáis, os voy a dejar en la descripción los vídeos en los que enseño cómo se hace para que también podáis completar vuestro trabajo con facilidad. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser montar esta cinturilla. Os voy a enseñar cómo se monta porque normalmente en una cinturilla normal nosotros trabajamos directamente sobre el tejido, hacemos un rectángulo, doblamos y ya está. Pero aquí esto tiene curva, no podemos doblar nada. Entonces, por eso hemos sacado el patrón. Lo vamos a colocar sobre la tela. La tela va doble, porque al final vamos a necesitar sacar 2 piezas iguales, esto por ejemplo sería el delantero, y otras 4 piezas iguales, en este caso sería la espalda, y aquí va a ir nuestra cremallera metida. Así que tenemos que tener todas estas piezas. La cinturilla tiene que tener margen de costura por todas sus partes, por aquí y también por los laterales, porque todas las partes de esta cinturilla van a ir cosidas de un modo u otro, así que siempre tenéis que tener en cuenta el margen de costura. Yo suelo utilizar un par de centímetros para todo. Y vamos a montar 2 cinturillas por separado, es decir, cogeremos esta pieza de aquí con esta y con esta, y esta pieza de aquí con esta y con esta. Vamos a montar 2 cinturillas. Bueno, pues lo vamos a coser por los costados, por este de aquí, que es el de la cremallera, no hay que coserlo entre sí. Y hay que hacerlo 2 veces, puesto que tenemos 2 trozos de tela, el que se va a ver por fuera y el que nos va a quedar por dentro. Ah, y se me olvidaba, podéis entretelarlo o podéis no entretelarlo, eso ya como queráis. Si queréis una cinturilla más elástica para que se os adapte mejor, porque por ejemplo estáis haciendo un pantalón con tela súper ajustada, pues yo no lo entretelaría, pero si estáis a lo mejor haciendo un pantalón de vestir o una falda que son con telas un poquito más tiesas, pues yo sí que lo entretelaría. Y va entretelado uno de los 2 trozos, va a ser el que va a ir por fuera, pero bueno, ahora mismo no hay un por fuera ni un por dentro, así que elegís el trozo que más rabia os dé y lo entreteláis, y después lo cosemos. Tiene que estar entretelado antes de coser. Si lo habéis cosido y después queréis entretelarlo, mejor que no lo hagáis porque luego no os va a quedar bien. Bueno, pues al final tendremos 2 trocitos así, uno irá entretelado y otro no, o ninguno irá entretelado en función de lo que hayáis elegido. Las costuras yo las he recortado un poquito, las he dejado, yo tenía 2 centímetros de margen de costura, pues las he dejado más cortitas y las he aplanado muy bien con la plancha. Esto es fundamental, tiene que estar esto súper planito para que luego nos quede bien y no nos quede un bollito en la zona de los costados. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser montarlas una con otra, para que veáis cómo es la cinturilla. Este es nuestro cuerpo y la cinturilla queda así. ¿Veis que se va adaptando muy bien lo que es a la figura? Tendríamos las costuras de los costados por aquí, aquí tendríamos la parte para poner la cremallera y se nos ajusta bastante bien al cuerpo. La parte de aquí, que es la que vamos a tener que coser primero con su contraria, es la parte que hace esta forma. Esto es lo de arriba y la parte que tiene más recorrido es lo de abajo, pura lógica.
Aquí medimos menos, aquí medimos más. Ponemos la cinturilla derecho contra derecho. Y lo que vamos a hacer es esta costura toda de corrido. Lo que estamos haciendo es esta parte de aquí. En este caso, como es un rectángulo, va doblado. En nuestro caso tendrá que ir cosido porque es una curva. Primero lo sujetamos con alfileres y después lo hilvanamos, poniendo mucho cuidado de que las costuras de los laterales nos coincidan unas con otras para que no se nos quede descasada la cinturilla. Y una vez que lo tengamos, nos ponemos con la máquina de coser. Esto es uno de los detalles que tenéis que tener en cuenta cuando lo cosáis. Como veréis, al haberle hecho mucha forma, puesto que era el costado de la prenda, esto nos queda como con mucho piquito. Bueno, pues cuando cosáis tenéis que procurar que esto nos quede redondeado. ¿Veis cómo lo he hecho yo? Sí, aquí tiene un poquito menos de margen de costura. Pero bueno, esto también se llama afinar lo que es cosiendo. En esta parte de aquí, pues cuando lo vaya a poner, lo recortaré una pizquitina con la tijera para que la cinturilla me quede completamente redondeada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar un poquito esto, pero solamente un poco, porque vamos a hacer una puntada de asiento para que esto nos doble fácilmente y no se nos vea esta costura por la parte delantera. Así que aproximadamente yo aquí dejaría medio centímetro de margen de costura. Ahora vamos a hacer la puntada de asiento. Para ello vamos a extender así la cinturilla y vamos a hacer la puntada de asiento que coja el lado que va por dentro con los sobrantes de tejido. En el caso de que hayáis entretelado, irá en el lado que no lleva entretela, que ese es el que va pegando a nuestro cuerpo. El lado de la entretela es el que va mirando hacia afuera. Esto no se tiene que hilvanar, se hace directamente con la máquina de coser, con una puntada larga, más o menos al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina, y coseremos como por aquí. Hay que tener mucho cuidado de no invadir la parte de la costura. Estos son más o menos un par de milímetros. Para que nos quede bien, en la parte que va pegada a la cremallera, la puntada de asiento yo no la empezaría justo aquí, sino que me metería un poco para adentro. No la terminéis de hacer del todo porque luego a la hora de cerrar los bordes de la cinturilla nos puede quedar un poco raro. Y con mucho cuidado, parando las veces que os haga falta, vamos a ir cosiéndola. Recordad que al final también tenéis que dejar un trocito sin pasar la puntada de asiento y os va a quedar más o menos una cosa así. La puntada de asiento hará que esto doble súper fácil, de modo que esto sería la parte de fuera y la parte de dentro sería la que tiene esta costura. Esto luego se pasa por la plancha. Una vez que hayamos puesto la cinturilla a la falda o al pantalón, se le puede pasar un pespunte si os gusta cómo queda, o si no lo queréis, pues no lo paséis porque va a quedar perfectamente bien. Como veréis, esto queda pues bastante bien ajustado a la cintura del maniquí, haciendo la forma. Obviamente, si ponemos un rectángulo se nos quedarían huequitos por todas partes, y este sistema hace que se nos quede adaptado y nos queden mejor las cinturillas de las faldas y de los pantalones. Esta parte que hemos hecho ha sido ya montar la cinturilla. Ahora lo que habría que hacer es ponerla a la falda o al pantalón, y ya se pone exactamente igual que se ponen todas las cinturillas. Como ya dije al principio del vídeo, os he dejado en la descripción el link al vídeo en el que os enseño cómo se pone una cinturilla para que podáis completar este trabajo y que os quede bien la prenda. Y nada, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!